El tiroteo se produjo unos 10 minutos después de que comenzara el desfile a las 9 hora local e hizo que decenas de personas empezaran a correr asustadas por el ruido de los disparos. Así lo muestran videos difundidos en redes sociales. Al desfile habían acudido varias autoridades, incluido el gobernador de Illinois, el demócrata J. Robert Pritzker, y el legislador demócrata Brad Snyder. Las autoridades de Illinois comunicaron que el festival fue cancelado y llamaron a la población a evitar el centro de Highland Park. El sospechoso aún no ha sido detenido. El responsable actualmente es descrito como un hombre blanco de aproximadamente 18 a 20 años, con cabello negro largo, complexión pequeña y vistiendo una camiseta blanca o azul, según lo informó Chris O'Neill, comandante de la policía de Highland Park. La policía de Highland Park está dirigiendo la investigación y la Fuerza Especial contra Delitos Mayores del Condado de Lake está trabajando directamente con el FBI. Así lo dijo el portavoz de la Fuerza Especial, Chris Covelli. Todavía se considera que el sospechoso está armado y es peligroso, y no hay indicios de que esté atrincherado en ningún lado o tenga rehenes, así lo dijo Covelli. Aún se desconoce la identidad de las víctimas fatales. Además, Covelli detalló que los funcionarios locales están trabajando con la oficina forense. Y más allá de las legítimas diferencias que puedan existir sobre el contenido del texto sobre el cual se debatirá durante los siguientes meses, hay algo en lo que todos y todas tenemos que estar orgullosos. Que en el momento de la crisis más profunda, política, institucional, social, que ha vivido nuestra patria en décadas, los chilenos y chilenas optamos por más democracia y no por menos. Por su parte, la presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros, afirmó que el borrador contempla mejorar el sistema de salud, fortalecer la educación pública, proteger el medio ambiente y reforzar los derechos de los pueblos indígenas. Una constitución que honre a la naturaleza, al medio ambiente y a las regiones dará brillo, justicia y desarrollo a los territorios. De igual manera, una educación para todas y todos nos permitirá continuar por la senda de Gabriela Mistral y de Pedro Aguirre Cerda para relevar el rol del Estado en la consagración de este derecho primordial e ineludible para el país. Así, la propuesta constitucional plantea una educación basada en fines como la construcción del bien común, la justicia social, el respeto de los derechos humanos y de la naturaleza. Cabe destacar que el borrador de la nueva Carta Magna chilena también abordó la igualdad de género y los derechos para la diversidad sexual. El presidente Boric firmó junto a autoridades de su gobierno la convocatoria a un plebiscito constitucional para el 4 de septiembre. La medida entró en vigencia desde el 1 de julio, según un comunicado publicado en la red social Twitter de la Embajada de Venezuela en Chile. Para hacer el trámite, el usuario debe buscar la opción documento de viaje en el sitio web de la Embajada y reservar una cita para consignar los requisitos que para un adulto son 2 fotocopias de su acta de nacimiento, 2 fotocopias del boleto aéreo, una foto tipo carnet, 2 fotocopias del pasaporte vencido o la cédula de identidad y un pago del arancel consular de $50 americanos en efectivo. La embajada también hizo la acotación que si alguno de los documentos que solicitan está perdido o fue robado, debe presentar el comprobante de denuncia ante la Policía de Investigaciones de Chile. Además, hay algunas consideraciones a tener en cuenta, como que la escala aeroportuaria no debe exceder las 12 horas y el documento debe solicitarse 10 días antes de la fecha de viaje. Para el mes de junio, alrededor de 63,000 venezolanos en Chile estaban a la espera de una cita para la renovación de sus pasaportes. Cabe destacar que en ese país hay más de 448,000 venezolanos, según la Plataforma de Naciones Unidas de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes. El expresidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, doctor Rafael Arriaza, informó que hay nuevas variantes del COVID-19 en Venezuela y la administración de Nicolás Maduro no ha informado a la población. En el caso de Venezuela, donde se ha manejado la situación en forma irresponsable, porque no se ha dado a conocer la situación en su exacta dimensión, por cuanto
llegamos al punto de que han habido tantas variantes que para el actual momento se diferencian tanto esas variantes de la cepa original que se ha comenzado a hablar ya del COVID-22. El médico explicó que el país se encuentra en alerta sanitaria ante la reaparición de enfermedades erradicadas desde hace más de 30 años. No solo el coronavirus y ahora esta nueva cepa que se llama ya coronavirus 22, están repuntando toda una serie de enfermedades en todo lo largo y ancho del territorio nacional que antes se monitoreaban mediante el boletín epidemiológico que en forma semanal monitoreaba 74 enfermedades de denuncia obligatoria. Óigase bien, denuncia obligatoria. Arriaza también alertó el incremento de casos de la viruela humana y la desinformación sobre la posible llegada de la viruela símica. Como la viruela y muchas otras enfermedades, se hablaba de la viruela del mono, pero es que aquí ya existe la viruela humana, que es peor que la del mono, y no se ha dado repercusión de eso. Las autoridades no saben cómo manejar la situación y en consecuencia no tienen profesionales para hacerle frente a el correcto manejo epidemiológico que debería dársele a esta situación. El doctor Arriaza recordó a la población seguir cumpliendo con las medidas de bioseguridad y acudir a un centro de salud en caso de presentar algún síntoma asociado al COVID-19. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. Solo en 2 meses, entre el 15 de marzo y el 15 de mayo, a través de la Operación Naval Orión, se logró la incautación de 214 toneladas de estupefacientes y la detención de 602 personas. Para las 9 fases de esta operación, se ha contado con el apoyo de 106 agencias de inteligencia de 41 países. Con esta operación, que acaba de concluir, se evitaron que más de 1.800 millones de dosis de estupefacientes fueran comercializadas y consumidas en todo el mundo. La campaña naval Orión tuvo 9 fases en el gobierno del presidente Iván Duque. Durante ese periodo se alcanzó la incautación de 716 toneladas de cocaína, 216 de marihuana, 207 de heroína, 87 de hachís y 3.9 toneladas de metanfetaminas. También se evitó así, y tal vez es de la forma más importante de valorar lo que significa Orión y una incautación de 1 tonelada de cocaína de marihuana, que 358.000 nuevos consumidores entraran. Y se previno también la muerte de 7.160 hombres o mujeres por sobredosis. El ministro Molano informó que después de la pandemia, en todo el mundo, aumentó el consumo de sustancias psicoactivas, provocando así el incremento de enfermedades mentales. También, el comandante de la Armada Nacional, almirante Gabriel Alfonso Pérez Garcés, precisó la cifra económica de afectación a los grupos criminales gracias a la campaña contra las mafias. El impacto específico de la campaña naval Orión, en este caso, es de 7.3 billones de dólares que se dejaron de recibir las organizaciones y las estructuras dedicadas al tráfico de drogas por vía marítima. Solo en el primer semestre del año 2022, la Armada Nacional incautó 169 toneladas de cocaína, es decir, un poco más de 10 toneladas mensualmente. En Bogotá, Miguel Cardosa, VPI TV. 24 horas después del tiroteo durante un desfile por el Día de la Independencia en Highland Park, Illinois, las autoridades locales informaron que el presunto responsable, Robert Crimo, de 21 años de edad, actuó sin motivación religiosa o racial. Crimo estaba vestido de mujer durante el ataque que dejó al menos 6 personas muertas y unas 30 heridas. Aunque las autoridades también descartaron la participación de más personas en el hecho, sí confirmaron que el atacante planeó con antelación el tiroteo y tenía más armas en su auto al momento de ser detenido. Y la información que tenemos hasta el momento es que parece haber sido comprado legalmente por Crimo. Durante el ataque, Crimo estaba vestido de mujer y los investigadores piensan que lo hizo para esconder sus tatuajes, su identidad y para facilitar su escape.
en medio del caos. Durante el ataque pensamos que Crimo disparó más de 70 proyectiles hacia los inocentes en la multitud. Después del ataque, Crimo bajó del techo, dejó el rifle y se entremezcló con la multitud para escapar. Fue caminando hasta la residencia de su madre en la zona y se entremezcló con la gente que estaba corriendo. Cabe destacar que en Filadelfia se dio otro tiroteo durante el espectáculo de fuegos artificiales por la celebración del 4 de julio. En este caso, un policía resultó herido en la cabeza y otro recibió un disparo en el hombro derecho. Ambos agentes fueron trasladados al Hospital Universitario Jefferson y se encontraban estables. Hasta este 5 de julio no se ha informado la detención de alguna persona y la policía no ha aclarado las causas del hecho. A propósito de la realización de elecciones primarias por parte de la oposición en Venezuela para elegir un candidato presidencial que figure en los comicios de 2024, la firma ORC Consultores hizo una medición de varios escenarios con la pregunta: si este domingo se realizaran las elecciones primarias para escoger al candidato de su preferencia que se mide en las próximas elecciones presidenciales, ¿usted asistiría a votar? Y la respuesta estuvo concentrada inicialmente en un país que dice 28% que sí, ¿ok? 48% indicaba que no asistiría y todavía cerca de un 23, casi 24% sumado indicaba que no sabía aún o que no contestaba. Y estas dos respuestas siendo totalmente espontáneas. ¿Qué es lo importante de acá? El mecanismo de primarias per se no parece ser un apetito o no parece ser un plato que quiera comerse todo el país. Y esto es importante porque justamente si nosotros generáramos una visión mucho más profunda en lo que está diciendo justamente en el cuadro que ustedes ven televidentes abajo, que tiene 3 colores, donde dice oposición no alineado y oficialismo, ¿ok? Esto modifica claramente esa percepción de ese 28% que dice sí. Y aquí encontramos que la oposición en general, en sumatoria, el 46% indica que sí iría a votar a unas primarias si este evento se presentase en este próximo domingo. Recuerden que estas son situaciones hipotéticas que se le presentan al encuestado de manera de que él pueda asumir ciertas posiciones. Ramírez precisó que el estudio se desarrolló entre 13 y 19 de junio con más de 1.000 muestras, una confiabilidad del 95% y tan solo un margen de error de 2.6%. Recientemente, la plataforma unitaria anunció que en el 2023 se llevará a cabo unas elecciones primarias en el seno opositor para determinar quién será el candidato de la coalición de cara a las presidenciales de 2024 en Venezuela. Alrededor de 1.000 migrantes provenientes de Cuba, Haití, África, Centroamérica y Venezuela protestan a las afueras de las oficinas de regularización migratoria de la ciudad mexicana de Tapachula para solicitar permisos temporales de 30 días al Instituto Nacional de Migración para transitar legalmente por el país en su intención de llegar a la frontera con Estados Unidos. Los desplazados exigen que se agilicen sus trámites migratorios para evitar brotes de enfermedades como la gripe y el dengue. Además, afirmaron que la lentitud de las autoridades en darles respuestas sobre sus trámites migratorios los obliga a salir en caravana. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense registró cifras récord de más de 1.7 millones de indocumentados en la frontera con México en el año fiscal 2021 que terminó el 30 de septiembre pasado. En México, un récord de 58.642 personas solicitaron refugio durante la primera mitad de 2022, lo que significa un aumento de 14.88% con respecto al mismo periodo de 2021, según un informe de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. El 5 de julio es una de las fechas más importantes en nuestra historia republicana. Sin embargo, algunos caraqueños han olvidado que se conmemora este día. No, la verdad no. Me estaba preguntando eso. ¿Qué se conmemora? Ah, sí, yo me perdí, lo siento. Hace 211 años se firmó el Acta de la Independencia de Venezuela, redactada por Juan Germán Rocio y Francisco Isnardi.
ratificada por el Congreso el 7 de julio de 1811 y pasada al libro de actas el 18 de agosto de 1811 en Caracas. Allí actuaron los representantes de las Provincias Unidas de Caracas, Cumaná, Barinas, Margarita, Barcelona, Mérida y Trujillo. Día de declaración de independencia. Primero fue proclamada la Confederación Americana de Venezuela y luego, el 5 de julio de 1811, se oficializa el nombre de la nueva nación como Estados Unidos de Venezuela. No, ahorita no. No sé qué se conmemora. 5 de julio, no. ¿Qué se conmemora? Ah, verdad, que ahorita no sé nada, fue el día de la batalla de Carabobo y hoy es verdad, cierto. Este proceso independentista finalizaría el 23 de diciembre de 1811, cuando fue aprobada la Constitución Federal en el Congreso, hecho que se considera como la fundación jurídica del Estado venezolano. Declaración de independencia, no, pero mentira, es el... No es la declaración, es la independencia en general. Para algunos historiadores, la actual crisis política que atraviesa el país demuestra la necesidad de repetir las acciones del 5 de julio de 1811. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. El presidente electo Gustavo Petro hizo varios anuncios este martes relacionados con la composición de su nuevo gabinete, entre ellos el nombramiento de 3 ministras, además de varias polémicas propuestas, entre ellas la eliminación de la Procuraduría General de la Nación. Las ministras designadas para cumplir función en el próximo gobierno son Cecilia López Montaño en Agricultura, cartera que ya ella lideró en el gobierno de Ernesto Samper en 1996, Susana Muhammad, concejal, exsecretaria de Ambiente de Bogotá en 2014 y vicepresidenta de Colombia Humana, el partido de Petro, y la médico Carolina Corcho, férrea sindicalista de oposición. Las 3 designadas estuvieron en la campaña del entrante jefe de Estado. Muhammad ya adelantó que le cerrará la puerta al fracking y la fumigación con glifosato de los cultivos de coca. Pero la más polémica es la de Salud, por ser quien habría dado información incoherente sobre la pandemia y la vacunación como parte de su agenda opositora al actual gobierno. Además, propone la eliminación de las EPS, lo que pasaría al Estado a tener mayor control de la salud. Al respecto, el senador Carlos Fernando Motoa de Cambio Radical trinó que nombrar a Carolina Corcho como ministra de Salud es un absoluto retroceso y dijo que recordemos la desinformación, el desconocimiento y las mentiras con las que ha atacado al sistema colombiano y anunció que desde el Senado estará muy atento a sus actuaciones. Otro de los anuncios que hizo el mandatario electo fue su intención de un cese al fuego bilateral con la guerrilla. Esta propuesta es polémica, aunque se esperaba, porque será similar a la época de negociación con las FARC en el gobierno de Juan Manuel Santos. Petro dijo directamente que solicita el cese al fuego que sea bilateral, es decir, no habría acción tampoco del ejército contra el ELN u otros grupos armados y así iniciarían negociaciones judiciales en la mayoría de los casos y con otros negociaciones políticas. Sobre esta propuesta, el jefe de la misión de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, calificó de muy positivo que haya un cese bilateral del fuego y lo consideró un paso adicional a su voluntad de diálogo. Según Alfonso Prada, quien fue jefe de debate durante la campaña de Petro, la meta es desmovilizar al ELN y a las disidencias, además de someter a las bandas criminales. El mandatario electo también lanzó la propuesta de eliminar la Procuraduría, ente de control que durante la gestión del hoy embajador de Colombia ante la OEA, Alejandro Ordóñez, lo destituyó a él cuando era alcalde de Bogotá en el año 2012. Petro dijo que así conocería la madera del nuevo Congreso. Pero lo preocupante del asunto es lo que traería consigo esa decisión, según advirtió el exconsejero para la Seguridad Nacional, Rafael Guarín, quien alertó que eliminar la Procuraduría requerirá de una reforma constitucional que desborda la competencia del Congreso y exige una asamblea constituyente, es decir, habría que hacer unos cambios a la Constitución. Entre tanto, además de los anuncios del presidente electo, en la Casa de Nariño se reunieron los 20 representantes del gobierno entrante y el saliente, con la finalidad de ajustar todos los detalles para la entrega de diferentes carteras al próximo gobierno. En Bogotá, Miguel Cardosa, VPI TV. El primer vicepresidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, Monseñor Mario Moronta, aseguró que no ha existido omisión con respecto a las denuncias de presuntos abusos sexuales por parte de sacerdotes. La mayoría de los casos que se han atendido
no ha habido omisión. No ha habido omisión. Hay casos que son muy antiguos, que ni siquiera han sido tomados en cuenta y sobre los cuales la Iglesia ha cumplido todos los protocolos. El que a lo mejor hay algunos obispos o algunos superiores religiosos o alguna entidad de iglesia que no hayan dado los pasos correspondientes no significa que haya habido omisión, sino quizás una praxis incorrecta en este campo. El representante de la Iglesia no ofreció cifras sobre las denuncias que han recibido debido a que deben respetar el protocolo eclesiástico y proteger a las presuntas víctimas. Los datos que mantenemos en este momento los mantenemos por dos motivos: en confidencialidad, por respeto a las víctimas, pero también porque estamos haciendo un estudio bastante serio al respecto. El primer vicepresidente de la Conferencia Episcopal Venezolana expresó que han respetado y colaborado con las investigaciones de los organismos judiciales. Ni se han opuesto ni se oponen a la actuación de los organismos competentes de la justicia civil en esta materia de abusos. Al contrario, respeta sus decisiones y ha prestado la colaboración para el esclarecimiento de los hechos en que se han visto implicados sacerdotes y otros miembros de la Iglesia que han sido presentados para ser juzgados de acuerdo al ordenamiento legal civil. Por último, el monseñor Moronta reiteró su compromiso con el fin de crear espacios de buen trato y salvaguarda para erradicar los abusos sexuales dentro de la Iglesia y la sociedad. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. De acuerdo con las estimaciones, la tasa de inflación mensual del mes de junio se aceleró nuevamente al situarse en 14.5%, cifra récord para el año 2022. La inflación acumulada del año ya alcanza 53.8%, detalló el observatorio en un comunicado que fue publicado en su página web. La cifra registrada en junio supone un aumento de 4.4 puntos con respecto al mes de mayo, cuando se ubicó en 10,1%. El renglón económico que registró el mayor aumento durante el mes de junio fue el de servicios de comunicación con 48.2%, con aumentos de la telefonía residencial de 134,89%, internet de 17,49% y telefonía celular de 50,97%. El Banco Central de Venezuela, la institución oficial para informar sobre el comportamiento de la inflación, no ha publicado aún datos de junio. Venezuela salió en diciembre pasado de una hiperinflación en la que entró en 2017 y que por 4 años redujo el valor del bolívar, la moneda oficial, así como la confianza de los ciudadanos en ella, por lo que adoptaron de manera no oficial al dólar en un intento por proteger sus ingresos. Tras la desaparición de Carlos Lanz el pasado 8 de agosto de 2020, Tarek William Saab, fiscal general de la administración de Nicolás Maduro, informó que el exprofesor universitario fue asesinado con un arma de fuego y tienen detenido a 13 presuntos implicados. A este momento tenemos la, vamos a decir así, aprehensión con carácter de indiciados, unos, de imputados, otros, de 13 personas. 13 personas, por su vinculación con el secuestro y posterior asesinato del profesor Carlos Lanz. Además, el Ministerio Público no descarta la aprehensión de más implicados y detallaron que Lanz fue secuestrado y asesinado por orden de su esposa Maggie Kumare. En los diversos interrogatorios que nosotros personalmente dirigimos y le hicimos a Glenn Castellano, eso fue progresivo. Él hace la siguiente revelación. Él dice que 3 meses antes del hecho, Maggie Kumare le encomienda desaparecer a Carlos Lanz, para lo cual ella le aporta a él un pago de $8,000. Kumare pidió a Castellanos que nunca apareciera el cadáver de Lanz, por lo que, según detalló la fiscalía, su cuerpo fue tirado desmembrado a los cerdos para no dejar rastro alguno. Los hechos se dieron en la finca La Fortaleza, ubicada en el estado Cojedes, donde fue asesinado el oficialista Carlos Lanz. El exprocurador general de la Nación, Fernando Carrillo Flores, no está de acuerdo con la iniciativa del presidente electo Gustavo Petro de promover la eliminación de la Procuraduría. Señaló que, al contrario, se debe respaldar la labor de los entes de control para la lucha anticorrupción.
Los instrumentos de lucha contra la corrupción hay que fortalecerlos, no debilitarlos. La Procuraduría ha cumplido un papel en las instituciones colombianas durante los últimos 200 años que es indiscutible, porque no es solo la función disciplinaria la que ejerce, es la función de los intereses de la sociedad, es la prevención, por ejemplo, de los hechos de corrupción. Lejos de la idea de eliminar a ese ente de control, el exfuncionario plantea mejoras logísticas para las funciones definidas que tiene, las cuales, estima, no las puede asumir la rama judicial como propone el mandatario electo. Que lo que hay que hacer es dignificarla, hay que despolitizarla, hay que modernizarla, hay que tecnificarla. Encontrar un ente que más adelante pueda reemplazar a la Procuraduría sería reinventar la propia Procuraduría, porque además es muy distinta la función penal que ejerce la Fiscalía a la función disciplinaria. Colombia es pionero en el derecho disciplinario y hay mucho que mostrar. Carrillo cree que la iniciativa nace porque hay una idea de que la Procuraduría está politizada, pero frente a ese reclamo llama a buscar alternativas. Para muchos sectores ha habido una cooptación de los órganos de control, pero el punto no es eliminarlos. Esa no es, creo yo, una solución de carácter práctico y me parece, por el contrario, insisto en que sigamos pensando en mecanismos. Para evitar que surjan este tipo de propuestas, el exprocurador Fernando Carrillo Flores solicitó a los representantes de los entes de control que actúen de manera independiente y evitar así que la sociedad tenga una imagen de que toman decisiones de manera parcializada. En Bogotá, Miguel Cardosa, VPI TV. La licencia general número 40A permite las operaciones de este material con algunas excepciones hasta el 12 de julio de 2023. La medida, tomada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, permite que puedan realizarse envíos de gas licuado de petróleo desde Estados Unidos hacia Venezuela, aunque estipula que el pago no puede hacerse a través de intercambios de petróleo u otro derivado. Salvo lo dispuesto en el párrafo B de esta licencia general, todas las transacciones y actividades relacionadas con la exportación o reexportación directa o indirecta de gas licuado de petróleo a Venezuela, que involucren al gobierno de Venezuela, Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima o cualquier entidad en la que PDVSA pueda hacer directa o indirectamente una participación del 50% o más, están autorizadas hasta las 12:01 de la madrugada del 12 de julio de 2023, detalló el texto. La acción permite que la Oficina de Control de Activos Extranjeros formaría parte de las negociaciones realizadas entre el gobierno de Joe Biden y la administración de Nicolás Maduro. El 51.9% de la población estaría dispuesto a participar en unas elecciones primarias organizadas de manera independiente, plurales y que tengan condiciones y garantías. Así lo aseguró la plataforma Creemos Alianza Ciudadana, la cual cuenta con el aval de más de 200 organizaciones no gubernamentales, la Unión Europea y el Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello. Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, enfatizó que la organización de un árbitro independiente garantizará la participación de hasta 5 millones de ciudadanos en el proceso, por lo cual descartó la participación del Consejo Nacional Electoral, ya que la sociedad civil tiene herramientas para organizar unas primarias de forma manual. Creo que resulta mucho más idóneo hacer el proceso sin que las cosas que de alguna manera generan dudas sobre los mecanismos estén presentes para después tener un liderazgo que de alguna manera encabece ese desafío contra unas instituciones que hoy en día nuevamente están cuestionadas, que tienen una credibilidad muy baja y que básicamente hay que trabajar con ellas, pero hay que trabajar con ellas ya con un liderazgo colocado al frente. Yo creo que hay una diferencia entre una primaria y una elección presidencial en ese sentido. Ya la gente está animada. La gente lo que necesita básicamente es que le digan cuándo y dónde y cómo para que la gente participe. Pero el piso de entusiasmo, de ganas, de motivación, de disposición a votar en una primaria ya está colocado. La primaria tiene que ser consensuada y tiene que ser abierta para que participen todos los que quieran participar. El empezar a inhabilitar candidatos desde una primaria de la oposición diciendo que tal persona no puede o no debe por tal o cual condición es empezar a jugar con las mismas reglas del gobierno.
Ante la posibilidad de un adelanto de elecciones presidenciales, desde la plataforma aseguran que deben tomarse las previsiones y realizar unas elecciones primarias durante el primer semestre de 2023. Asimismo, ven difícil a nivel logístico realizar unas primarias en 2 vueltas. Yo veo difícil por el tema recursos y por el tema, recursos económicos y organización, poder organizar una primaria a doble vuelta. Sobre todo si se organiza por la sociedad civil. Lo veo complicado y es muy costoso, obviamente, y además consume mucho más tiempo. Pero sí veo mucho más factible una primaria con elección múltiple. Con respecto a la participación de venezolanos en el extranjero, Alarcón indicó que se debería garantizar el voto en el exterior, sea cual sea el estatus migratorio del ciudadano en su país receptor. Por último, Creemos Alianza Ciudadana aseguró que durante los próximos días presentará esta propuesta ante la plataforma unitaria para su consideración. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. En los últimos meses se han registrado protestas en todo el país de los trabajadores del sector público exigiendo la derogación del instructivo ONAPRE. Pero realmente, ¿qué significa esta medida aplicada por la administración de Nicolás Maduro y que los empleados consideran que viola sus derechos laborales? El instructivo ONAPRE tiene dentro de su objetivo limitar el ingreso que el trabajador percibe. Hay unas tablas, hay unos límites de los cuales el trabajador no se puede pasar porque afecta directamente los presupuestos de las instituciones públicas. Es allí donde aplicamos justamente ese instructivo, el Estado aplica el instructivo ONAPRE y nosotros vamos en contra de ese instructivo, porque no puede haber límites para el ingreso a los trabajadores. La Oficina Nacional de Presupuesto es el órgano rector del sistema presupuestario público y entre sus atribuciones está la de participar en la elaboración del Plan Operativo Nacional de Venezuela y preparar el presupuesto de la administración pública. El artículo 19 constitucional expresa la progresividad del derecho, es decir, que año tras año es viable que el trabajador reciba nuevos beneficios y se incremente su capacidad de pago y su capacidad de ingreso. En la actualidad eso está totalmente cercenado porque esas tablas ONAPRE limita el ingreso que el trabajador puede percibir producto de su trabajo, tanto de salario como de bonificaciones especiales. Tras la reconversión monetaria en 2018, la ONAPRE aplicó un instructivo con el objetivo de regular las tablas salariales, primas de profesionalización y otros beneficios de los empleados del sector público. Por lo que los trabajadores introdujeron un recurso de amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia para exigir la derogación del mismo. Estas denuncias que tienen que ver con el recurso de amparo que se introdujo ante el Tribunal Supremo de Justicia y que el día de hoy ya han pasado más de 90 días y no tenemos respuesta, a pesar de que el artículo 27 de nuestra Constitución exige la celeridad en cuanto a la respuesta que debe dar la institución con respecto a la admisión o la no admisión de este recurso. Esto evidencia una vez más la violación de los derechos humanos en Venezuela hacia los trabajadores. La Federación Venezolana de Maestros indicó que el magisterio con esta medida perdió más de 85% de sus beneficios contractuales, mientras que el Colegio de Enfermeras de Caracas dijo que la disminución de las remuneraciones de los trabajadores fue de un 47%. Los beneficios que se venían percibiendo por los trabajadores se han mermado y han sido robados de una manera flagrante por el Estado. Ya no se puede adquirir los mismos beneficios que se tenían antes. Y si a eso le sumamos la inflación galopante que tenemos en Venezuela, pues es obvio que el trabajador en Venezuela se encuentra en una situación bastante grave, que no puede afrontar una calidad de vida con unos mejores estándares según lo especificado por la ONU y por el PNUD. Los dirigentes sindicales esperan que con la próxima visita de la Comisión de la Organización Internacional del Trabajo pautada para septiembre de este año se logre un acuerdo nacional que permita la recuperación del salario y el respeto de sus derechos laborales. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. El Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos dio a conocer recientemente que los portadores del estatus de protección temporal podrían ser elegibles por sus cónyuges, padres o hijos estadounidenses para acceder a la residencia permanente pese a haber ingresado de forma irregular al país.
El abogado especialista en inmigración, Guillermo Onolivos, aclaró en nuestro programa Buenos Días que una persona que posee TPS tiene un estatus legal en Estados Unidos, pero él mismo no exime las violaciones migratorias anteriores. La solución que la administración consiguió es otorgar un permiso de viaje especial, distinto al que se conoce como un advance parole, sino este va a ser otro tipo de permiso de viaje para que los tepecianos puedan salir, reingresar al país, y entonces se entendería que las violaciones migratorias anteriores quedarían subsanadas y luego proceder a ajustar estatus. Aunque para ajustar el estatus migratorio, ciertas condiciones aplican y son las siguientes: tener un estatus de TPS vigente, certificación laboral o matrimonio con una persona residente o ciudadano americano. De acuerdo con el memorándum PM 602-0188, los beneficiarios de TPS pueden solicitar el ajuste de estatus que los llevaría a obtener la Green Card una vez que vuelvan al país y sean inspeccionados por las autoridades de inmigración en puertos de entrada. El gobierno de Ecuador y los movimientos indígenas iniciaron la primera reunión de la mesa técnica para determinar la metodología de trabajo en los diálogos tras el acuerdo alcanzado la semana pasada que puso fin a las protestas antigubernamentales por la carestía de la vida. La Conferencia Episcopal Ecuatoriana sigue siendo mediadora en los encuentros que realizan en Quito. Los temas de las mesas técnicas instaladas según el Ministerio de Gobierno ecuatoriano son la focalización de subsidios, la banca pública y privada, el fomento productivo, el empleo y los derechos laborales, así como la energía y los recursos naturales, los derechos colectivos y la educación superior, la protección a inversores nacionales, el control de precios, el acceso a la salud y la seguridad. En la cuenta de Twitter, el Ministerio de Gobierno indicó que su titular, Francisco Jiménez, lideró la primera mesa técnica con el movimiento indígena. Jiménez aseguró que es el tiempo de la reconciliación. Además, expresó confianza en que obtendrán buenos resultados con las mesas de diálogo. Voy a hablar de una orden ejecutiva que estoy firmando para proteger los derechos reproductivos de las mujeres después de la decisión extrema y, en mi opinión, muy equivocada de la Corte Suprema de revocar Roe versus Wade. Lo que estamos viendo no es una decisión constitucional, sino un ejercicio de poder político. El día que se anunció la decisión Dobbs, inmediatamente anuncié lo que iba a hacer, pero también dejé en claro, en base al razonamiento de la Corte, que no hay un derecho constitucional a elegir, y la única forma de restablecer ese derecho a las mujeres es votando, ejerciendo el poder en las urnas electorales. Voy a explicar. Necesitamos otros 2 senadores a favor del aborto para legislar sobre Roe como una ley federal. Con dicho decreto, Biden buscaría garantizar medidas para el acceso al aborto luego del fallo de la Corte que deja la decisión a discrecionalidad de los estados y que, según el mandatario, podrían ser al menos 12 regiones más las que se sumen a la prohibición. Por otra parte, el presidente norteamericano aseguró que su gobierno ha logrado que más personas tengan trabajo en Estados Unidos. Solo el mes pasado añadió 372,000 empleos. Nuestro sector privado ha recuperado todos los trabajos que se perdieron durante la pandemia y le ha añadido más empleos. Tenemos más estadounidenses trabajando hoy en día en el sector privado que nunca durante la gestión de mi predecesor y más que nunca en la historia de los Estados Unidos. Hoy, en el segundo trimestre de este año, generamos más empleos que en ningún otro trimestre en cualquier presidencia antes de la pandemia. Piensen en esto, cuando los críticos decían que la economía estaba demasiado débil, hemos añadido más empleos en mi primer año como presidente que cualquier otro presidente en la historia y todavía hemos sumado más empleos en los últimos 3 meses que cualquier gobierno en los últimos 40 años. La tasa de desempleo es de 3,6% según la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo estadounidense. La Iglesia Católica Venezolana inauguró este viernes la segunda Asamblea Nacional de Pastoral, en donde conversarán sobre su renovación y los problemas sociales que atraviesa el país. Hoy se inaugura la segunda Asamblea Nacional de Pastoral que se realiza en Venezuela. Este no es un acontecimiento que esporádico o que se inventó a última hora, esto tiene todo un proceso. Esto comenzó desde el Concilio Plenario de Venezuela
en el documento número 11 pidió que hubiese con periodicidad hubiese una asamblea donde estuvieran representadas todas las vocaciones dentro de la iglesia. Por eso siempre hay laicos, hay sacerdotes, obispos, hay religiosas, hay religiosos, hombres, mujeres. Es decir, tratamos de que sea el concilio pidió que fuese de verdad una asamblea del pueblo de Dios. El encuentro religioso tendrá una duración de 3 días y participarán cerca de 800 venezolanos católicos de forma presencial y a distancia. Que va a reunir aquí en el aula magna de la Universidad Católica Andrés Bello a 213 participantes, 60 voluntarios y también más de 500 personas que se van a unir a través de los grupos virtuales o delegaciones virtuales de cada una de las diócesis. Eso quiere decir que tenemos alrededor de unos 800 asambleístas en todo el país. Además de eso, todos los que se van a unir a través de la señal en nuestro canal de YouTube, SEC TV. El arzobispo de Coro explicó que uno de los objetivos de la Segunda Asamblea Nacional de Pastoral es la reflexión del pueblo de Dios sobre la situación actual del país. Precisamente cuando hablo de compromiso, es eso, es decir, nosotros no podemos pasar desapercibidos ante la situación que vivimos en el país y que vivimos en el mundo entero. Por lo tanto, lo más seguro, pues sí, yo no dudo de que va a salir, pero tampoco te puedo decir ya que va a salir. Lo más seguro, que acuérdate que vienen personas laicos que viven el día a día de esta sociedad. Seguro que muchos de esos laicos irán a plantear muchos problemas de tipo social que tenemos en la actualidad. Monseñor Parra informó que las conclusiones de esta Segunda Asamblea Nacional de Pastoral se darán a conocer el próximo lunes a través de un comunicado que publicarán en sus redes sociales y una rueda de prensa que ofrecerán a los medios de comunicación. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. La unidad de extensión académica de la Universidad Católica Andrés Bello permitirá a los amantes del mundo digital y especialmente de los deportes electrónicos formarse profesionalmente con la creación de la Academia eSports. Es un proyecto bastante retador desde muchos puntos de vista. Aquí no solamente fue simplemente comprar unas computadoras e instalar unos juegos y hacer una sala para jugadores. El proyecto es mucho más ambicioso. O sea, estamos hablando de negociaciones y conversaciones con proveedores internacionales, tecnología estadounidense, mobiliario chino, software ucraniano, reuniones obviamente con muchos proveedores también locales. Y bueno, al final también ingeniería venezolana, que fue la que logramos, con los que logramos instalar todo el tema de los equipos y todas las conectividades y todo el desarrollo tecnológico dentro de la universidad. La moderna área abrió sus puertas para formar profesionalmente a gamers venezolanos y personas vinculadas al ecosistema profesional de los ciberdeportes, uniendo estas disciplinas con el ámbito académico y gerencial. ¿Qué contempla nuestra academia? Nuestra academia contempla como 3 zonas. Un área de consolas, tenemos Xbox y PlayStation. Tenemos un área de entrenamiento donde los atletas van a poder hacer todas sus rutinas de entrenamiento y un área una arena de competición. Esa arena de competición simula una arena profesional donde el atleta va a vivir una experiencia de competición como si estuviese en una arena del primer mundo. Pues. O sea, tiene todas las consideraciones para hacer una arena gamer profesional. Jeikens Orozco es uno de los atletas que practican eSports de manera profesional y forma parte de la selección venezolana de fútbol en esta modalidad. Se mostró emocionado por esta iniciativa. Me parece increíble, es un apoyo genial tanto para la universidad como para todos los gamers que se quieran sumar a esto. Y como dije, lo bonito de esto es que no tiene edad, puedes tener 10, 20, 30, 40 años y puedes practicar esta modalidad siempre y cuando le pongas ganas. La academia realizará cursos, talleres, masterclass y diplomados enfocados en todo el mundo de los deportes digitales para jóvenes a partir de los 14 años. De igual forma, realizarán planes de formación a maestros de escuelas para que puedan impactar en sus alumnos positivamente con el mundo digital. La inversión total de esta academia pionera en Venezuela fue de $150.000 y en los próximos días se espera que presenten todo lo que será su oferta académica para el estudiantado de la Universidad Católica Andrés Bello.
Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. Una de las comisiones del Congreso más disputadas para escoger su presidente es la primera constitucional, porque por allí deben pasar todas las modificaciones a la carta política del país. El Partido Liberal pudiera ser la organización política que lidere esa instancia durante el primer año del próximo periodo legislativo, y la congresista Piedad Correal Rubiano es una de las más opcionadas por su conocimiento de la Constitución. La comisión primera es por donde van a pasar todas las reformas a nuestra Constitución. Me encanta, he manejado la Constitución más de 22 años y eso es lo que tenemos que estar ahí muy pendientes de mirar precisamente, y creo que va a ser una de las comisiones más importantes. El Partido Liberal tiene 33 representantes y 14 senadores, conformándose así como la bancada más grande, por lo que tiene amplia capacidad de negociación. Pero además de ello, la trayectoria de la ahora congresista Correal y algunas coincidencias con el nuevo gobierno pueden jugar a su favor para que lidere la citada comisión, la cual es clave en la Cámara de Representantes. Que comparto también igualmente mucha ideología y mucha parte que tiene que ver con las promesas del actual presidente de la República electo, que tiene que ver, por ejemplo, con la reforma a la salud, con la reforma de lo que tiene que ver la protección del medio ambiente, las promesas que se hicieron sobre todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento del campo, los insumos, las vías terciarias, los derechos de nosotras las mujeres, los derechos de los campesinos, los derechos de las personas adultas, mayores adultas. Pero aunque haya puntos en común y que los liberales no serán oposición, la representante dice que la bancada siempre tendrá claros cuáles son los límites establecidos a la hora de votar los proyectos. Con el compromiso de no pasar unas líneas rojas que de pronto hemos denominado que puedan tener algo contra la institucionalidad y mirar el fortalecimiento empresarial como uno de los grandes generadores de empleo. Y ahí estaremos prestos para trabajar, aprobar efectivamente las cosas buenas y discutir las cosas que no estemos de acuerdo, porque esto no pierde uno la forma para uno discutir, pero sí aprobar efectivamente lo que la necesidad que tenemos de unos cambios estructurales que requiere el Estado. La responsabilidad de quien asuma la Comisión Primera Constitucional del próximo Congreso es vital en vista de algunas modificaciones a la Constitución que planteará el próximo presidente en conjunto con su bancada en el Congreso de la República. En Bogotá, Miguel Cardosa, VPI TV.